Nos hemos sustraído a los rigores de la canícula de este Madrid que se pone infernal cuando supera los 38 grados, pero que cuando eres capaz de refugiarte en un lugar tan gozoso como el que hoy nos hemos refugiado y con quien hoy nos hemos refugiado, pues uno se encuentra francamente bien. Siempre les decimos al inicio de este programa que hay personas con las que vale la pena pasar una parte de tu vida. Y en este caso, quien nos acompaña esta noche es una de esas personas con las que vale la pena pasar muchos ratos, porque estar con él es aprender y estar con él es sentirte de nuevo reconfortado con tu condición de ser humano. Cuando Escrivá de Balaguer decía en su punto número 1 de Camino que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, pues probablemente pensaba en una forma de vida y en una forma de entender la santidad. Nosotros aquí hacemos referencia a esa utilidad y a ese dejar pozo en la medida en que las personas que nos acompañan han sido capaces de hacer cosas útiles para los demás, construirse a sí mismos como seres humanos completos y dejar el pozo y la huella de un trabajo bien hecho a lo largo de su vida, hecho con virtudes humanas. Una expresión magnífica de todo esto es quien hoy nos acompaña, que además es un amigo, que es Francisco Rodríguez García, Paco Rodríguez para los amigos, pues probablemente el hombre que más sabe, que más conoce los problemas, las dificultades que tienen los ganaderos españoles y el sector terciario español en general, y que probablemente con más acierto ha sido capaz de pasar de las musas al teatro entre sus, digamos, su enorme interés por la filosofía, pero sobre todo su praxis constante en la defensa de los intereses de miles de personas que han generado durante tantos años riqueza y empleo en este país. Paco Rodríguez es asturiano, nadie puede ser de Bilbao, como Enrique Sendagorta de Bilbao solamente son algunos, pero los asturianos yo creo que tienen más, en más estima todavía que los de Bilbao el haber nacido allí. No sé si en Gijón o en Oviedo, Paco. No, más arriba. Bueno, más arriba, es decir, más abajo en todo mapa bien colgado, porque nací al sur de Oviedo, ¿no? Pero sin embargo a 1.800 metros de altitud, lo que quiere decir que desde ese punto de vista, pues Asturias me queda debajo, ¿no? En un pueblecito que se llama Trascastro, al lado del puerto de Leitariegos, 8 casas. Y en tu biografía hay una cosa que me sorprende, la comentaba antes, que me ha sorprendido mucho y me ha divertido, porque en Asturias hay una institución, como en Cataluña la del Ereu y la Pubilla, que se llama el Moirazo. Esa institución pues pasa de padres a hijos y eso se respeta. En tu caso, probablemente, en ese momento de tu vida o de la vida de tu historia, de cambio de agujas, la pérdida del Moirazo supone un primer cambio de agujas decisivo, que luego ha resultado decisivo. Absolutamente, absolutamente. Explica lo del Moirazo. Bueno, pues tengo que retrotraerme un poco, porque mi padre, que estaba en Argentina, en Buenos Aires, donde había pasado 27 años, de repente es reclamado por sus padres, por mis abuelos paternos, para venir a hacerse cargo de la casa donde ellos vivían, donde mis abuelos vivían, en el pueblecito de Trascastro, cumpliendo con ello la costumbre de ser el mayorazgo, el moirazo, y por tanto de reemplazar a mis abuelos en la gestión de la casa, ¿no? Para lo cual mi padre, después de regresar cumpliendo esa, digamos, orden o mandato, o como quieras llamar, bueno, pues tenía mi padre que casarse al llegar e irse a vivir a esa casa, a su casa, a la casa donde nació, con mi madre. Eso fue lo que pasó. Mi padre regresó de Buenos Aires. Al regresar de Buenos Aires, al cabo de muy poco tiempo, conoció a mi madre, se casó con ella, estalló la guerra, se fueron a vivir, en fin, nací yo en plena guerra, y en esa guerra civil española hubo después, me parece a mí que hubo después, una pequeña guerra familiar entre mi madre y mi abuela. ¿Pero cuándo os venís a Madrid?
Bueno, verás, y entonces, eso ocurre, como digo, yo nazco a mitad de la Guerra Civil, y las relaciones difíciles entre mi madre y mi abuela hacen que mi madre le diga a mi padre: no me interesa para nada continuar esta función. Y en cuanto termine la guerra nos vamos a Madrid. Eso fue lo que pasó, conmigo en el brazo, ¿no? ¿En qué año llegas? ¿En qué año llegas a Madrid? Pues nada más terminada la guerra, en 1939, ¿no? En el 39 mismo. Y entonces tú en ese momento, ¿qué edad Y yo en tenías? ese momento pues no me acuerdo muy vagamente de la camioneta en la que viajamos desde Trascastro a Madrid, pero no me acuerdo en llegar a Madrid qué pasó. Lo que sí me acuerdo fue que ya las primeras clases recibidas en una academia que había al lado de la calle Marqués de Cubas, en la calle Zorrilla, donde me enseñaron a hacer palotes, que no sé, por cierto, si ahora eso se hace en las escuelas o no, palotes. Pero tú eres muy niño, tenías 4 años. Sí, 3 o 4 Y te años. llevan al liceo francés. Verás. Entonces, desde el conocimiento de cómo se hacían los palotes por todo bagaje, una tía política mía, casada con un hermano de mi padre, que era profesora del liceo francés, que era francesa ella, pues decide que yo vaya al liceo francés con ella. Y eso efectivamente se produjo así y tuvo después trascendencia, sin duda. Y la sigue teniendo en mi vida. Probablemente una parte muy importante de tu pensamiento está marcada por ser bilingüe francés-español. Absolutamente. Todo está condicionado por ese hecho. Y por el hecho de haber leído a Ortega. Bueno, sí, ciertamente eso es así. Pero la lectura de Ortega se deriva de la influencia de un profesor que cuando hablaba de Ortega se le caía literalmente la baba, ¿no? Y a mí me produjo aquello tanta impresión, porque aquel profesor escribía muy bien, hablaba muy bien, y ejercía sobre los alumnos, estoy hablando del colegio, ejercía sobre los alumnos, pues una enorme influencia natural, ¿no? Y bueno, me quedó grabado. ¿Y quién será este Ortega que hace que este hombre hable así de él? Bueno, así comencé yo a interesarme por Ortega. Después ya no me lo quité de encima nunca, ¿no? Eres muy consciente de que en España poca gente cree que sea compatible Kant y la elaboración de queso camembert. Chicos, reconozco que todo eso es muy curioso, pero no solamente son compatibles, sino que digamos que no se entiende bien una cosa sin la otra. Vamos a ir recorriendo ese camino. ¿Cómo inicias tú, por una parte, tu interés pues, por la filosofía, por la metafísica, por la cosmología y por la historia de la filosofía, por los ensayos, y al mismo tiempo te envían al Escorial y lo primero que dices es: oiga, si me envía usted, que se lo dices a tu tío, tío Joaquín, si me envía usted a elaborar queso camembert, lo primero que hay que hacer es saber cómo rayos se hace un buen queso camembert. Así es. Pero tú estás estudiando y al mismo tiempo tratando de sacar un negocio adelante y de aprender una profesión. Sí, bueno, entonces yo estaba estudiando económicas y se juntaron varias cosas ahí, ¿no? Yo estaba estudiando económicas, se me aproximaba la fecha de hacer las milicias universitarias, se juntaron varias cosas. Y mi tío, que era el que mandaba a la familia, pues decidió que todas esas cosas había que dejarlas a un lado y que lo que tenía que hacer era ocuparme de la fabriquita que a la sazón Mantequería Rodríguez tenía en el Escorial, donde pretendía hacer queso camembert. Digo pretendía porque no lo lográbamos, ¿no? Y entonces cuando a mí me dice, pues ocúpate de eso, yo le dije, pues mira, la única manera de ocuparme de eso es si previamente me entero, porque si no, ¿de qué me voy a ocupar? Y así conoces a uno de tus mejores amigos a lo largo de tu vida, que es el hombre que fabricaba queso camembert en una pequeña población francesa. Así es, en los Pirineos, en un pueblo que se llama Barbazán, al lado de Saint-Gaudens, y se llama Jacques Bollin. Estuviste allí un mes. Un mes. ¿Y aprendiste? Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con la gente muy joven porque se entera de todo, ¿no? Yo creo que en este punto de la conversación, Paco, de la charla, decir que eres el creador de una marca que cuando la diga, pues probablemente todas esas personas que están pensando en quién es Paco Rodríguez ya no van a tener ninguna duda. René Picot es una marca que conocemos todos desde pequeños y a la que hemos tenido todos
casi una veneración, porque para nosotros, por lo menos para mí, y he hecho este comentario a muchas otras personas de nuestra generación, y todos están convencidos de que se trata de una marca francesa acreditadísima. René Picot es un invento de Paco Rodríguez, enlazando con esa idea de tu bilingüismo francés-español, que condiciona, en ese camino por el tren que tú siempre mencionas, que condiciona muchas decisiones de tu vida. ¿Y por qué René Picot? Pues verás, nosotros, nuestro primer producto, cuando yo decidí independizarme y crear mi propia empresa, después de pasar por la experiencia familiar. De eso hablaremos luego, de las 115 pesetas a la semana hablamos luego, ¿de acuerdo? Sí, pero entonces después cuando quieras, después de pasar por esa experiencia familiar, decidí crear mi propia empresa. Entonces, esa empresa la creamos Pablo Mayoral Benito y yo mismo. Pablo Mayoral Benito era el hijo del casero donde estaba ubicada la fábrica del Escorial de mi familia. Y entonces, bueno, ambos teníamos 19 años. Pablo quería, en fin, bueno, pues encontrar alguna vía, en fin, diferente de la vía agrícola, agraria o ganadera que tenía en el Escorial con su padre. Éramos muy amigos y decidimos emprender esa aventura juntos. ¿A los 19 años? Sí. Te pusiste a montar una empresa. Eso es. Y estábamos en el año 1958, 59. Entonces, ¿pedís un préstamo, cada uno de vosotros, a vuestros así es, progenitores? A Pablo le prestó su padre 150.000 pesetas y a mí me las prestó el Banco Herrero con aval de mi abuelo, ¿no? De modo que 300.000 pesetas era fue el capital social. Y fundáis la empresa en Asturias. En Asturias. Y entonces vuelvo otra vez a lo que me preguntabas antes a propósito de la marca. Claro, el primer producto que nosotros íbamos a fabricar, que íbamos a hacer, era un queso camembert. Y a un queso camembert no se le puede llamar Pepe. Hay que ponerle un nombre que suene a francés. Y entonces, claro, un nombre que suene a francés, pero que se pronuncie bien en español. Eso es lo que buscamos, ¿no? Y el nombre que se me ocurrió fue René Picot. No René, sino René Picot. Entonces, recuerdo que fui a ver a un agente de la propiedad industrial que tenía su agencia en la Puerta de Alcalá, en un semisótano, un tal Díaz del Corral. Y le dije, vengo a registrar esta marca. Y me dice, bueno, vamos a ver, ¿y tú conoces a alguien que se llame así? Digo, pues no. Dice, pues yo te aconsejaría que cojas una guía de teléfonos cualquiera de Francia, a ver si encuentras un René Picot. Y si lo encuentras, le pides permiso para usar su nombre y que te lo dé por escrito. Entonces, claro, yo debí poner cara de desangelamiento total, de desilusión. Y fue él el que me propuso, hombre, ¿qué te parece si la E de René la cambiamos por una Y y entonces ya no es nombre propio y hacemos una palabra compuesta con un guión con Picot? Digo, me parece perfecto. Sigue sonando a francés y sigue pronunciándose bien en español. Pero fíjate si es curioso que la gente todavía hoy tiende a decir René Picot y no René Picot. Sí, cuando tú hablas en la calle, la gente tiende a decir René y no René. Bueno, eso naturalmente es una derivada de mi entrada en el Liceo Francés cuando tenía 4 años, no hay duda. ¿Pero por qué el René y por qué el Picot? ¿Tenían alguna razón imaginativo, o no? Nada más. Puramente imaginativo. Una creación tuya. Exactamente, puramente imaginativo. Que se pronunciase bien en español y que sonase en francés. Exclusivamente. Eso es. Pues has logrado. Y luego eso tuvo trascendencia, sí. Empezó la gente a decir, son franceses. Y yo, pues muy bien. Esa es una forma de obtener crédito. Tiene gracia porque René Picot hoy, claro, mucha gente desconoce que René Picot hoy tiene factorías y fabrica productos lácteos, específicamente quesos. No, de todo, no. De todo. Salvo yogur. ¿En cuántos países del mundo, Paco? 7. ¿Dónde estás? Pues ¿Y cómo ha sido eso? Estamos mira, cronológicamente, primero México, después Estados Unidos, después Francia, después Portugal, después China, después Polonia. Estamos viendo algunas imágenes, puede ser de alguna de tus factorías. ¿Esos son productos? ¿Y tus productos? Esos siguen siendo productos, eso es chocolate. Eso sí, esos son quesos de Estados Unidos, por cierto.
En Estados Unidos hacemos quesos. Curiosamente, en Estados Unidos hay 3 fábricas europeas, 2 son francesas y una es la nuestra, que hacen queso camembert y queso brie. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Y también, allí también has logrado que crean que son franceses, claro. Me da lo mismo. Pero no, voy a contarte otra anécdota. Cuando hace unos años hubo un conflicto de orden político entre Estados Unidos y Francia, no recuerdo cuál fue la razón, pero hubo un conflictillo, ¿no? Pues decidieron los americanos dejar de consumir productos franceses, temporalmente, ¿no? Y entonces nosotros nos vimos obligados a poner en la etiqueta de nuestros quesos una bandera española. Fíjate. Este hombre que tienen ustedes esta noche con nosotros es además hijo predilecto de Asturias, es doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo, tiene todos los galardones que ustedes puedan imaginar y alguno más, pero sobre todo ha tenido durante muchísimos años la confianza de todos los actores de su sector para elegirle y para pedirle que presidiera el gremio del sector lácteo en España. En España ya saben ustedes que mantenerse a flote y arriba en cualquier actividad resulta de especial dificultad, dado el carácter español. Para Francisco Rodríguez eso no ha sido nunca un problema. Sus incluso competidores más fuertes siempre le han admirado y le han respetado. Y eso me consta, Paco. Bueno, sí, pero los tiempos cambian, ¿no? Entonces, claro, tú estás haciendo mención de una época en que lo que en España había, sobre todo en el sector agrario, eran empresas de carácter familiar. Después, con la entrada en la Comunidad Europea, las empresas familiares fueron alternando su posición con empresas de carácter multinacional. Y entonces eso modificó mucho la estructura de la industria y su representación en España, ¿no? Hoy la Federación de Industrias Lácteas, que sigue siendo Federación Nacional de Industrias Lácteas, está compuesta por empresas, muchas de las cuales no son españolas. Y eso naturalmente modifica mucho la situación a la hora de compararla con aquellos otros tiempos. En que a mí mis colegas, que eran propietarios de sus empresas, me eligieron presidente. Hoy eso es distinto. Tú fuiste muy crítico con la forma en la que se negoció la entrada en la Comunidad Económica Europea, específicamente en el tema de las cuotas. La gente desconoce completamente cómo se llevó a cabo esa negociación, pero sobre todo desconoce el efecto perverso que ha tenido en una parte importantísima de muchas regiones españolas. Sí que me gustaría que, a pesar de que sea un sector tan lejano para los que vivimos en el centro de las ciudades y pensamos que la leche es una cosa blanca que está dentro de unos bricks de cartón, que tú nos explicaras por qué eso ha tenido tanta importancia en el desarrollo de nuestro país. Bueno, efectivamente es un tema trascendente. Es verdad también que la gente en general desconoce lo que pasó y es verdad que eso motivó una reacción mía absolutamente contraria a esa forma de hacer las cosas, reacción que sigue estando vigente en este momento. Lo que pasó fue que España tenía que entrar en la Comunidad Económica Europea como fuera. Y entonces Francia, yo conocía muy bien cuál era la posición de Francia, que era contraria a que entrásemos, porque Francia quería proteger sus propias producciones de vino, de leche, de todas las cosas que los franceses consideran que deben salvaguardar y que lo hacen empeñándose el día y la noche en conseguirlo. Entonces, Francia desde el primer momento adujo que la Comunidad Económica Europea de entonces, estoy hablando de 1980, tenía excedentes de leche y que la entrada de España no podía de ninguna manera hacerse sin que España absorbiese parte de esos excedentes. Por tanto, condición sine qua non para abrirnos la puerta, que España aceptase una cuota lechera o derecho a producir del 70% de nuestras necesidades, de manera que tuviéramos por fuerza que comprarles el 30% a los restantes comunitarios y básicamente por razón de proximidad a Francia. Yolanda, quizás. Naturalmente yo tuve una reacción frente a eso totalmente contraria, sin éxito, por cierto. Entonces,
¿qué es lo que ha traído consigo esa entrada? Pues ha traído consigo tres cosas. Una, poner de manifiesto que la tan traída y llevada libertad de mercado, que defienden los comunitarios las 24 horas del día, según y cómo y según en qué sectores, no fue verdad. Por tanto, eso del fariseísmo propio de determinadas actitudes de países que defienden sus economías, de planteamientos políticos donde reina la diplomacia, lo que insisto es en que eso escondió un fariseísmo enorme por parte del resto de Europa. Al cabo de 40 años, que son los que han pasado, 30 y tantos años que son los que han pasado, eso ha dado lugar a que existan empresas mucho más grandes en el resto de Europa que en España. Hablo siempre del ámbito lechero, con lo que eso significa. El tamaño de las empresas cuenta mucho en una economía de mercado, abierta y globalizada, como ahora dicen, ¿no? Y naturalmente eso es la consecuencia que después, con el transcurso de los años, se produjo y que nuestros políticos de entonces no vieron venir. De modo que si tenemos empresas más pequeñas en España en nuestro sector, se debió a que durante 40 años hemos estado sujetos a una producción menor de nuestras necesidades porque así nos lo impusieron. Fuiste también muy crítico con la privatización de Lactaria, ¿no? Bueno, es que, claro, en este caso, una industria francesa cooperativa tuvo conocimiento de que la empresa láctea perteneciente al Estado español, que se llamaba Lactaria Española, era una empresa nacionalizada, se vendía, se privatizaba. ¿Año? Pues esto debió ser el año 1991, 92, por ahí. Y entonces, claro, hubo una reacción, entonces yo era presidente de la Federación de Industrias Lácteas, hubo una reacción contraria por parte del conjunto de la industria. Entonces todavía la industria era, sobre todo, industria familiar. Una reacción contraria a esa privatización para poner la empresa pública española en manos francesas. Entonces no teníamos medios de influir sobre el gobierno y se nos ocurrió echar mano del programa La Clave, dirigido por mi amigo José Luis Balbín, al que pedimos que nos dejara intervenir, que montase una clave para hablar de ese asunto. Del sector lácteo. Y entonces se montó esa clave con el nombre La Leche. Y entonces, por parte francesa, porque naturalmente invitaron a la persona que representaba a la empresa francesa que aspiraba a la privatización de Lactaria, por parte francesa asistió un señor que nadie nos dijo quién era, hablaba muy bien español porque estaba casado con una española, y resultó ser después el jefe de la inteligencia francesa. Se llama Alain Juillet y espero que viva, ¿no? Entonces, allí quedó palpablemente demostrado que eso era una situación, en fin, algo que debía conocerse por todo el mundo. La Clave en ese momento era un programa de una audiencia como el partido de Islandia, Inglaterra en Islandia, vamos. Y logramos efectivamente que esa operación, en fin, tuviera un efecto político. Quedase en suspenso. Claro. Vamos a ir a unos pocos segundos de descanso publicitario, imprescindible, y volvemos ahora mismo. Hasta ahora mismo. Estamos haciendo un repaso a la vida de Paco Rodríguez, el hombre que ideó, que inventó y que posicionó en lo más alto de la industria láctea en el mundo a René Picot. Y estamos dando el repaso a cómo se hizo la negociación con Europa, que produjo probablemente un enorme descalabro y un enorme perjuicio a cantidad de personas que se dedicaban a este sector durante muchos años. Unamuno hablaba, Paco, se refería muchas veces a la melancolía del liberal español. Yo no sentí una cierta melancolía cuando hablas de los temas que hacen referencia a cómo los estados a veces abordan los problemas de los ciudadanos concretos
y específicamente de sectores concretos como este, tan olvidado, tan ausente constantemente. Es decir, es realmente difícil encontrar una sola aproximación en una televisión, en un medio de comunicación, a una cosa tan importante, a un sector tan importante, tan vivo como es el tuyo, ¿no? Es decir, ¿tienes la melancolía del liberal español? Sí, pero eso es una constante española, porque eso no es así en los demás países civilizados del mundo. Este es un sector al que se presta la máxima atención. La prueba es que en el norte de Europa, todos estos países de gran desarrollo, desde Holanda, Dinamarca, pasando por Irlanda, Inglaterra, Francia, Alemania, son países que prestan una enorme atención a la industria lechera. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, es la manera de fijación del hombre en el terruño, en el campo. La manera de evitar que la gente que vive en el campo se desplace a la ciudad a encontrar un trabajo que no siempre existe. Es la manera de dotar de seguridad el abastecimiento de las despensas, que es una cosa muy importante, a pesar de que ahora creamos que eso no tiene importancia. En fin, es la manera de que las balanzas comerciales de los países no tengan que ser también en materia de producción de proteínas deficitarias. En fin, son muchas las razones por las que los países civilizados del mundo prestan a este sector una gran atención. En España, por desgracia, eso no es así. Cuando Cortés andaba conquistando México, parece ser que desplazaba 1 o 2 vacas al pie de los ejércitos para así alimentar con la poca leche que producían aquellas vacas a los soldados. Imagínate qué clase de planteamiento. Me hizo mucha gracia que hacías referencia a la triste mirada de la vaca porque es un animal condenado a ser ordeñada constantemente. Sí, pero es que yo creo que la vaca suiza y la vaca holandesa no son vacas tristes. Esas vacas rubias de los valles, que no son vacas productoras de leche, pero son también vacas alegres. Las que son vacas, en fin, que están tristes, son las nuestras actuales de Galicia, por ejemplo, donde nadie les hace mucho caso. ¿Cómo hubiera sido, o cómo crees tú que hubiera podido ser la evolución del sector lácteo español si esa negociación la hubieras hecho tú? Hubiera exigido estar en igualdad de condiciones con los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que España produciría los 9.000 millones de litros de leche que consume, en vez de los 6.000 que nos dieron, más una proporción X del mercado internacional. Es decir, otros 9.000, por ejemplo, el doble de lo que consumimos. Dinamarca produce 10 veces más de lo que consume, Holanda lo mismo. Por tanto, hubiera exigido trato igual. Y nosotros tendríamos entonces una cabaña ganadera que sería 4, 5, 6 veces más grande que la que tenemos. Tendríamos mucha más fijación de las personas en el campo, produciríamos mucho más y tendríamos una renta agraria distinta de la que tenemos. Y tendríamos una industria, claro, más potente, más grande. Es decir, ¿nos obligaron a matar vacas? No, no es eso. Nos dejaron simplemente, no nos dieron opción a que continuásemos desarrollando una producción que en 1960 era de poco más de 2.000 millones de litros de leche, que después fue creciendo hasta los 8.000, 9.000, y que ahí se paró. Y ha caído a 6.000. Y luego hubo que retroceder a 6.000 como consecuencia de la cuota famosa. Cuando el consumo en España era de 9.000. Eso es. Es decir, que tú hubieras hecho una negociación paritaria en la que te hubieras garantizado. Sin duda, hubiera reclamado simplemente el derecho de que tienen los demás a producir. Los demás con los que nos íbamos a enfrentar en una teórica libertad de mercado. Entendiendo que los que negociaban esto no eran tontos del todo, supongo que llegarás a la conclusión de que fuisteis la moneda de cambio, el precio que España pagó por alguna otra Bueno, cesión. eso no tengo ninguna duda, haciéndome al mismo tiempo cargo de las dificultades que tiene un país como España a la hora de desarrollar una negociación agraria donde efectivamente tiene que defender más productos, no solamente la leche, ¿no? Me hago cargo de la dificultad de eso. Pero bueno, para eso está, en fin, en eso consiste el juego, ¿no? En defender cada uno de los productos. No vale decir que para proteger los tomates hay que sacrificar las vacas, porque no son los mismos propietarios los de las vacas y los tomates, ¿no? Haces en el discurso que he podido leer cuando te diriges en la Universidad de Oviedo al claustro, agradeciendo tu nombramiento como doctor honoris causa, haces una apelación a la vida del queso. Me hizo muchísima gracia cuando explicas que el queso es un
Es decir, el queso es un ser que está constantemente vivo y en constante cambio. Ningún queso hoy es igual que ayer, ni tiene probablemente nada que ver con lo que será mañana, ¿no? Y además haces esa apelación también cuando haces referencia a la necesidad que tiene la universidad y la industria de ponerse de acuerdo en qué cosas necesitan los dos y qué cosas pueden los dos darse mutuamente, ¿no? Me parece una elaboración intelectual, ese discurso, interesantísima. ¿Por qué la haces? Es decir, pues mira, ¿qué te preocupaba en ese momento en tu Asturias natal? Pues mira, la hago porque yo creo que es de justicia. Es decir, en España se considera que la elaboración de quesos es poco menos que un oficio de pastores. Bueno, pues la elaboración de quesos es la rama de la producción de la leche, que son muchas las ramas concernidas, que más tecnología requiere, que más ciencia requiere, que más experiencia requiere y que en definitiva más medios requiere a la larga. Entonces, y sin embargo, tampoco dentro de la industria lechera se tiende a considerar eso así. Se cree que que la gran industria lechera es una central que envasa leche en envases de cartón o en botellas de vidrio o en botellas de plástico o que produce leche en polvo. No. La gran ciencia de la leche está en los quesos. Y ahí es donde es absolutamente imprescindible una interrelación permanente entre la ciencia que parte de la universidad y la industria. Asunto por el que yo apuesto. ¿Qué le puede aportar la universidad al conocimiento científico? Es decir, que de los quesos se ocupe la gente, no de forma pragmática como lo hacían los romanos, ¿no? Sino, en fin, con fundamento científico. A eso me refiero. Es que además haces referencia en ese discurso a que hoy todavía no se sabe qué rayos pasa dentro del queso, ¿no? Así es. Así es. La coagulación de la leche por una enzima contenida en los estómagos de los rumiantes es un fenómeno científicamente conocido, pero no explicado. Pero tú no te paras en hacer quesos. Además de hacer quesos, yo el otro día cuando le explicaba a un buen amigo que íbamos a hacerle una entrevista al presidente de René Picot, me decía que me envíe unas natillas. Es el producto más famoso. Bueno, pues mira, más... es que claro, después, la leche es una materia prima de la que se pueden hacer infinitos productos y sacar infinitas conclusiones y participar de infinitas maneras de entender la vida y de explicarse no pocos fenómenos políticos y sociales. Es una materia prima viva y, por tanto, en fin, que está en el centro de la actividad del hombre. Bueno, ahí hace falta el concurso de los que saben de economía, de los científicos, el concurso de los que tienen experiencia, el concurso de los que saben qué les interesa a los consumidores consumir, de los médicos que necesitan, en fin, recomendar tales o cuales productos. Es decir, ahí interviene todo el mundo. Y eso en España, curiosamente, pasa desapercibido. Es verdad. El queso y en general, a mí como persona interesada en el tema de las dietas o de los productos ecológicos, de las nuevas tendencias de consumo de productos, yo recuerdo que cuando era chico te decían que tomaras muy pocos huevos porque el huevo era malísimo y porque te ponía amarillo y te destrozaba el hígado. No sé si tú lo recordarás igual que yo. Hoy en día hay muy poca gente que se adhiera a esa percepción. Pues mira, si me permites, una vez le preguntaba yo al profesor Ochoa, don Severo Ochoa, en una cena ante asturianos, le pregunté, digo, vamos a ver, don Severo, se habla mucho de lo mala que es la mantequilla para la salud del hombre. ¿Usted qué opina? Y me dice, pues mire, opino. Usted ya sabe que los huevos tienen más colesterol que la mantequilla, ¿no? Digo, pues si usted lo dice, pues sí, los huevos tienen más colesterol que la mantequilla. Sin embargo, consuma usted tantos huevos como le permita su vesícula biliar y no se preocupe de otra cosa. Te decía eso, Severo Ochoa. A mí me dejó absolutamente convencido. Es verdad que el consumo de mantequilla ha disminuido mucho, ¿no? No, al contrario. Ahora ha aumentado, pero en un momento determinado tuvo un bajón. Yo no voy a aprovechar este programa. Aprovéchalo. Para decir cosas que tienen que ver con el producto
que a lo largo del tiempo ha sido el sustituto de la mantequilla, que ha sido la margarina. No, en este programa, si además conectamos con la nevera de la gente... Bueno, la margarina y la mantequilla han tenido una pugna a lo largo de estos últimos 50 años muy grande. La margarina ha pretendido siempre sustituir el consumo de mantequilla por un producto más barato y que pretendidamente era mejor desde el punto de vista de la salud del consumidor. Perdóname, por aclararlo, ¿qué es la margarina y qué es la mantequilla? Bueno, la mantequilla es grasa de leche y la margarina es una grasa que puede ser de origen vegetal o que puede ser de origen animal, a la que se somete a un proceso llamado hidrogenación para darle carácter sólido y que adquiere una semejanza relativa con la mantequilla, mucho más desde el punto de vista óptico que desde el punto de vista gustativo, que no se parece gran cosa. Sí. Pero lo que ha tenido la margarina siempre es un precio más bajo que la mantequilla, lo que unido a cierta creencia de que efectivamente era mejor para las enfermedades de carácter vascular y todas estas cosas que se dicen en torno al colesterol y en torno a todos estos pseudo verdades científicas, porque ninguna de ellas está demostrada. Mejor dicho, ahora se demuestra lo contrario. ¿Qué es lo que se demuestra ahora? Que la mantequilla es una grasa absolutamente saludable y que no tiene ningún problema de esos que se le han atribuido en los últimos tiempos, lo cual hace que su consumo esté aumentando. Y curiosamente ahora que sobra leche en el mundo en este momento, coincide con un momento en que casi se puede decir que falta mantequilla. Fíjate el tamaño de la dificultad para hacer entender eso a la gente, que sobre leche en el mundo y que falte mantequilla. Qué curioso. ¿Y vosotros en España tenéis una capacidad importante de fabricación de mantequilla? Sí. ¿También en el resto de factorías? Sí, porque nos hemos preocupado de ese asunto. En España se consume muy poca mantequilla. Nosotros, como sabes, consumimos aceite de oliva, básicamente, en nuestra cocina. Entonces, porque la mantequilla tiene dos consumos. Uno directo, para los desayunos o las meriendas, y otro en la cocina. Bueno, en la cocina en España se consume muy poca mantequilla. Y en la repostería, que es el otro consumo, pues ahora empieza a consumirse más, pero hasta ahora también se consumía poco. Que eran grasas vegetales. Eso es. Que tienen unas condiciones... Por razones de precio, básicamente. Por razones de precio y, por tanto, probablemente de calidad. Bueno, evidentemente. Es decir, no se puede hacer buenos pasteles si las materias primas, en fin, no son de primera fila, ¿no? Claro. Oye, esa cosa de que la leche para los niños... ¿Es buena la leche para los niños, Paco? Claro que sí. Lo que pasa es que la leche, esto es un descubrimiento relativamente nuevo. El organismo segrega una sustancia que se llama lactasa, que tiene la condición de desdoblar el azúcar de la leche, que es la lactosa. La lactosa como tal, pues resulta difícilmente digerible por parte de algunos organismos, por falta de segregación de lactasa. Son casos raros, pero bueno, que haya una proporción del 1,5% o quizá del 2% entre la población española. Alérgicos a la lactosa. Que tengan dificultades para digerir la leche por culpa de este problema, o por razón de este problema, bueno, pues ha hecho que... esto en el fondo se ha planteado en el mundo entero a la vez, ¿no? Entonces se ha descubierto que tratando la leche con una enzima, con esa misma lactasa producida artificialmente, se puede hacer ese desdoblamiento antes de ser ingerida por el hombre. Es decir, que te tomas leche sin lactosa, porque previamente esa lactasa añadida ha hecho el desdoblamiento de la lactosa y, por tanto, ha convertido lo que es un producto de difícil absorción por parte de algunas personas, ese 1% que decíamos, en un producto perfectamente asimilable. Eso ya existe y, por tanto, ya no hay ningún problema. Es un asunto parecido al del gluten. Vamos a dejar un poco el teatro y vamos a irnos un poco a las musas. Vamos a las musas empresariales, Paco. ¿Se compite y se hace empresa igual en España que en otros países donde tú has hecho empresa? ¿Cuáles son las diferencias o los parecidos fundamentales? ¿Y cuál sería tu queja de haber sido y de ser empresario en España?
No tengo más queja que esa que decía antes, es decir, el habernos sometido a la industria española y, por tanto, a la ganadería española a una competición desigual con el resto de Europa. Amparado todo ello en una teórica libertad de mercado. Digo desde aquí que no ha existido libertad de mercado, desde el momento en que nos ponen una cuota o derecho a producir inferior a la que tenían nuestros competidores. Lo afirmo. Esa ha sido una dificultad con la que no nos hemos encontrado en ningún sitio más que aquí. Bueno, tú te vas a Polonia, de hecho. En ningún sitio hemos tenido esa dificultad más que aquí. Ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Polonia, ni en ningún sitio. Aquí, en nuestra casa, hemos tenido ese problema. ¿Y has hablado de esto con los políticos? ¿Has hablado de esto con los políticos? Muchas veces, pero los políticos se dividen en dos. Los que hicieron la negociación, que naturalmente no quieren hablar de ese tema, y los que vinieron después de otro partido político que dijeron que iban a pelear hasta la saciedad por remover este asunto y no lograron absolutamente nada. En Europa, en Bruselas, es muy difícil modificar una coma, de eso que llaman el acquis communautaire. Muy difícil. Hay muchos intereses creados para que no se mueva un texto, ¿no? ¿Y no lo ves posible? No, ahora sí, porque han desaparecido las cuotas hace un año. Pero para todos, ¿no? Y bueno, desaparecen las cuotas, pero España entra en el nuevo escenario después de 30 y tantos años de producción precaria, entra en desventaja, claro. Y ahora tenemos que producir. Y tenemos que producir más en un momento en que sobra leche en el mundo, con los precios por los suelos. Una cosa tremenda. Pero las autoridades, las españolas, como las francesas, de ese tema no les gusta hablar, porque no es fácil de resolver. Y la política agraria común, en este momento histórico de la Comunidad Europea, pues no parece estar en su mejor condición. De ahí que la reacción de los ingleses, para quienes conocemos los asuntos agrarios, la reacción de los ingleses no nos resulte tan extraña. Correcto. Nos vamos a ir a la publicidad. Te avanzo la pregunta, Paco. ¿Tú has sido empresario durante el franquismo? Sí, claro. Y has sido empresario durante la democracia. ¿Me contestas ahora, después de la publicidad, cuáles son las principales diferencias y parecidos entre estas dos etapas? Sí, claro. Pues hasta ahora mismo. Acabamos de hacer un referéndum entre el equipo de producción de este programa y ha habido casi un 80% de los encuestados que prefieren que les envíes queso y un 20% que apuesta por las natillas, entre los que me encuentro. Daremos satisfacción a los dos, ¿no? ¿Era diferente ser empresario en tiempo de Franco que ahora, Paco? ¿Qué diferencias había? Verás. ¿Era tan malo el franquismo? Verás lo que yo creo que ha pasado. Nosotros, durante todo el régimen anterior, teníamos una organización articulada sobre los sindicatos, sobre el sindicato vertical. El sindicato vertical actuaba en cada uno de los sectores. Había sindicato de ganadería, sindicato de alimentación, había un sindicato por cada actividad. Entonces, ¿qué pasaba? Que en los sindicatos había una representación muy importante de cada sector. Y había, por otra parte, unos gobiernos que no tomaban decisiones en los consejos de ministros sin conocer la posición de los sindicatos. Y había, por fin, un organismo que se llamaba FORPA, donde se discutían los asuntos agrarios, era una especie de parlamento agrario, donde se discutían los asuntos agrarios que tenían que ver con las calidades de los productos, con los precios de los productos, con los precios de la leche en este caso, antes de publicarse nada en el Boletín Oficial del Estado. Se discutía a fondo cada cuestión. Los sectores con la administración. Eso es. Y se votaba. Y se votaba. Y se votaba. Las posturas que concernían... Es decir, la administración no os imponía. Las posturas que concernían a los diferentes sectores se votaban. Y en nuestro sector, yo no recuerdo
de ninguna decisión tomada en el FORPA con la votación correspondiente que fuera después modificada por el Consejo de Ministros. No recuerdo ninguna. Es decir, se consensuaba todo después de discusiones tremendas, a veces de discusiones que duraban el día entero y la noche, pero se discutía a fondo. Por ejemplo, en nuestro sector, pues en nuestro sector estaban representados naturalmente los ganaderos y estaban las industrias, pero estaba el Ministerio de Agricultura y estaba el Ministerio de Comercio y estaba el Ministerio de Sanidad y estaban el Ministerio de Hacienda y estaban los consumidores y estaban los sindicatos agrarios. Estaban todos los que tenían algo que decir respecto de este asunto. Bueno, eso fue sustituido después por unos partidos políticos en los que teóricamente todo eso, esa defensa, la tenían que hacer los parlamentarios a quienes habíamos votado. Ya puedes imaginarte que no se parece nada una cosa a la otra. Y me excusarás si no hago valoraciones. Creo que he podido entenderte, Paco. ¿Cómo es la juventud española hoy? ¿Cómo la percibes tú, que tienes 1.300 empleados? Pues la percibo preocupada por eso que no tiene, que se llama futuro. Y digo que no tiene porque no lo tenemos ninguno. Tenemos pasado, no tenemos futuro. El futuro decimos que lo tenemos, pero no es nuestro. Lo único que tenemos nuestro es el pasado. Pues percibo a la juventud española muy preocupado por ese futuro. Y es natural, en la medida en que no haya empleos bastantes, es natural que sea así. Y si me preguntas, ¿y dónde ves tú la posibilidad de creación de empleo? Pues no la veo en los servicios, que están más o menos atendidos, todos. No la veo, por supuesto, en la Administración del Estado, que está sobrecargada, sobra mucha gente ahí, a mi modo de ver, incluido naturalmente el régimen de autonomías. No la veo en la agricultura, porque tal como están las cosas no me parece que quepa gente en el campo. Y por tanto no la veo más que en la industria. El gran campo de posibilidades de empleo para el futuro es la industria. Pero claro, eso pasa por recobrar las posiciones perdidas en el orden industrial, que han sido muchas en estos últimos años. Pues desde el año 75 el Producto Industrial Bruto en España era un 45% y estamos en el 14%. Bueno, entonces ha habido muchas empresas industriales que se han comprado por parte de empresas extranjeras con motivo de la entrada de España en la Comunidad Europea, que han aprovechado de España las redes comerciales que esas empresas tenían y han cerrado las fábricas, porque para eso ya producen en el lugar de Europa donde les es más rentable hacerlo, ¿no? Esa es una constante. Eso habrá que modificarlo. Los ingleses seguramente que ven que eso es muy difícil de modificar y por eso han decidido lo que han decidido. ¿Qué ha pasado, Paco? Antes me decías, bueno, es que los jóvenes, y ninguno de nosotros, no tenemos futuro. Yo cuando miro a mi alrededor... Cuando digo que no tenemos futuro no me refiero a lo que se entiende por no tener futuro, no. Sino que el futuro, abstractamente considerado, no lo tiene nadie. A eso me refería, ¿no? Correcto. Es decir, probablemente cuando enfocaban o proyectaban su futuro hace 40 años los jóvenes recién muerto Franco, bueno, pensaban en una primera fase en la que podían ser becarios, luego aprendices, luego podían ganar 1.000 pesetas, después ganaban 3.000 y proyectaban digamos, una especie de cursus honorum en función del cual, bueno, al cabo de unos años esa gente había progresado, había multiplicado su capacidad de generar ingresos y sin embargo, hoy muchos de esos jóvenes y muchas de esas personas enfrentan su vida profesional con una desesperanza enorme que consiste en creer que durante los próximos 20 años probablemente van a seguir cobrando 1.000 euros toda su vida. Con una incapacidad para dentro de sus propias devenires profesionales desarrollar labores cada vez más sofisticadas que tengan más valor añadido y que les generen, por tanto, una mejor calidad de vida. ¿No te parece que eso es uno de los grandes problemas, dilemas a los que se enfrenta ahora mismo nuestra sociedad? Bueno, sin duda, sin duda ninguna, pero claro, la juventud española debe ser consciente de que pasa por
el perfeccionamiento tecnológico de la producción de cosas. Hablo siempre de que la industria es donde yo veo que está la solución. La solución y el problema, las dos cosas. Deben ser conscientes de eso, de que es necesario avances tecnológicos de carácter personal, de conocimientos de la gente, para poder estar a la altura de las circunstancias. O lo que es lo mismo, para tener industrias capaces de competir. ¿De competir dónde? En el mercado internacional. Pero sobre todo, de salvaguardar las posiciones dentro del mercado propio. De manera que cuando los ingleses, perdona que insista otra vez en el ejemplo inglés, cuando los ingleses deciden marcharse de la Comunidad Europea, es porque renuncian a vender en Alemania y prefieren hacer esfuerzos para vender en la propia Inglaterra, que han dejado de vender en buena parte dentro de la propia Inglaterra. Y esa es una reflexión que muchos países tienen que hacerse. Es más fácil para mí volver a reconquistar los puestos perdidos dentro de las estanterías de los establecimientos españoles en tanto que industrial, o vender fuera de España. Ese es el gran interrogante. Tú eres asturiano, eres español, eres europeo. ¿Concibes dentro de 10, de 15, de 20 años una España unida todavía? ¿Concibes esta Europa de los mercaderes viva y desarrollando un proyecto como el que está desarrollando ahora mismo? Nos quedan muy pocos minutos, Paco, pero dime qué España concibes. Me interesa mucho esa pregunta. Yo concibo, deseo, no sé si la concibo, pero la deseo, una Europa unida políticamente. De manera que cuando tú compitiendo conmigo, tú desde Alemania compitiendo conmigo en España, me vences en la competencia y me dejas sin trabajo, no me pidas, además de dejarme sin trabajo, que haga frente al problema del coste del paro, porque eso es pretender la cuadratura del círculo. Cuando haya una Europa unida políticamente, ese problema y otros se resolverán en el conjunto de Europa, no como ahora, que se pretende que un espacio de libre cambio resuelva todos los problemas del ciudadano. Eso no es posible. Así no se puede construir Europa. Los ingleses se han ido por eso, porque así no es posible construir Europa. Y ahora es fácil decir, los ingleses siempre han ido por su cuenta. No, no. Los ingleses, estoy seguro de que si se tratase de los Estados Unidos de Europa, reaccionarían de una forma distinta a cómo han reaccionado. Ahora, ¿existe esa voluntad en el europeo medio? No te sé contestar. ¿Qué valores debe recuperar Europa y España, Paco, para que efectivamente exista la posibilidad de generar un proyecto de justicia y de libertad? Eso que se llama solidaridad, que es una palabra tan bonita, es lo que hay detrás de todo eso. ¿Está el alemán dispuesto a repartir su renta con el andaluz? Esa es la gran cuestión. Y si no es así, el espacio económico no va a resolver el problema, al contrario, lo va a poner peor. Paco, ¿de qué estás orgulloso en todos estos años fértiles de tu vida profesional y personal? ¿De qué estás profundamente orgulloso? De haber hecho lo que me gusta. De haber hecho lo que te gusta. Y a nosotros nos gusta haberte tenido aquí esta noche, Paco, porque hemos aprendido muchísimas cosas. Se nos ha hecho muy breve esta charla. Lamento decirte que corremos el riesgo de tener la tentación en breve de pedirte que hagamos y parte 2. Así que gracias por haber estado con nosotros. Pues estaré encantado de volver cuando quieras. Te felicito por el programa, te felicito por la persona que eres y me felicito por ser tu amigo. Muchísimas gracias, señores. Han pasado seguro un rato interesantísimo aprendiendo cosas, que es la mejor forma de pasar un rato con buena gente y aprendiendo un poco. Hasta la próxima semana. Gracias, Paco.